¿Sientes que la vida te arrastra sin rumbo, que las emociones te dominan y que las dificultades parecen no tener fin? Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu existencia para siempre. Hoy voy a revelarte 12 lecciones estoicas que transformaron a esclavos en sabios, a filósofos en referentes eternos y a un emperador en un líder admirado, incluso en medio de guerras, plagas y traiciones. Estas enseñanzas, transmitidas por Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, no solo sobrevivieron al tiempo, sino que siguen siendo la brújula para quienes buscan equilibrio emocional, disciplina, desarrollo personal y verdadera felicidad. Pero te advierto, este conocimiento no es para quienes se conforman. Es para almas valientes que están listas para romper las cadenas invisibles de la ansiedad, del miedo y de la inconstancia. Si alguna vez te preguntaste cómo afrontar la adversidad con serenidad, cómo encontrar la paz interior en medio del caos o cómo vivir cada día con propósito y coraje, este video es para ti. Aquí no solo aprenderás sobre estoicismo y filosofía, sino que recibirás herramientas prácticas para transformar tu vida desde la primera lección. Y antes de sumergirnos en este viaje de sabiduría ancestral, déjame decirte algo importante. La mayoría de quienes ven nuestros videos aún no están suscritos. Así que, si valoras recibir más contenido que eleve tu espíritu y fortalezca tu carácter, te invito a suscribirte ahora y activar las notificaciones. No te pierdas las próximas enseñanzas que pueden marcar un antes y un después en tu vida. ¿Estás listo para cambiar tu destino aplicando las verdades que guiaron a los grandes estoicos? Entonces, quédate hasta el final, porque cada lección te llevará un paso más cerca de la libertad interior que tanto anhelas. Desde el rincón más oscuro y frío de la esclavitud, Epicteto surgió como un faro de sabiduría inmortal. Imagínalo, encadenado, privado de todo lo que hoy consideramos esencial: libertad, bienes, incluso el derecho de elegir su destino inmediato. Sin embargo, ahí, en medio de la humillación, floreció la semilla del estoicismo. Epicteto entendió algo que cambiaría su vida y la de generaciones venideras: que nadie, ni siquiera su amo, podía encadenar su mente ni arrebatarle su equilibrio emocional. Su historia es una de esas que nos obligan a reflexionar sobre cómo muchas veces somos esclavos de nuestras propias emociones y no de las circunstancias externas. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces las cadenas invisibles de la ansiedad o la ira te han dominado más que cualquier obstáculo real? Cuando por fin obtuvo su libertad, Epicteto no se lanzó al mundo para acumular riquezas o buscar fama. No, su brújula apuntaba hacia un norte más elevado: la enseñanza, el compartir la filosofía estoica con aquellos dispuestos a escuchar. Se convirtió en mentor de hombres poderosos, incluso de emperadores, recordándoles que la verdadera grandeza no reside en la corona, sino en la serenidad del alma. Esta es la magia del estoicismo, una herramienta que nos enseña a dominar las pasiones, a cultivar la disciplina y a practicar la meditación como escudo contra el caos de la vida. ¿Acaso no es esto desarrollo personal en su máxima expresión? Aprender de un esclavo que fue más libre que muchos reyes nos invita a cuestionar nuestras propias prioridades y hábitos. Epicteto insistía, con esa voz calmada pero firme de un verdadero maestro estoico, en que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Cuando alguien te ofende, ¿te detienes a elegir tu respuesta o simplemente reaccionas? Aquí es donde entra la dicotomía del control, su gran lección. Podemos trabajar cada día en lo que sí está en nuestras manos: nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestra disciplina. Y sin embargo, seguimos gastando tiempo y energía luchando contra lo incontrolable, como el clima o la opinión ajena.
Es aquí donde Epicteto se alza como ese mentor que, como un buen amigo, te da una palmada en la espalda y te susurra: concéntrate en tu interior, ahí reside tu libertad. Su vida es una metáfora viva de la resiliencia, de la capacidad de transformar la adversidad en una forja para el carácter. Epicteto nos enseña que las circunstancias no definen la felicidad ni la grandeza personal. Desde la comodidad de tu hogar, mientras meditas o practicas la autodisciplina, puedes imaginar a este filósofo que en medio del dolor físico y la limitación externa, cultivaba su equilibrio emocional y su paz interior. ¿No es eso lo que todos buscamos? Felicidad, serenidad, un propósito más allá de las trivialidades diarias. Y justo cuando creemos haber comprendido su legado, otro maestro nos espera para llevarnos aún más lejos en esta travesía del espíritu. Epicteto nos regaló una verdad tan simple como poderosa. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. Aquí, querido discípulo, entra el verdadero arte del control emocional. ¿Cuántas veces permitimos que las circunstancias nos roben la paz? Perdemos el equilibrio emocional frente a situaciones mínimas, el tráfico, una palabra áspera, un imprevisto que nos saca de la rutina. Epicteto nos recuerda que estas emociones son como olas que, si no aprendemos a navegar, terminan por hundirnos. La filosofía estoica y el propio Epicteto nos ofrecen la brújula para no perdernos en la tormenta, distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Ahí empieza la verdadera libertad interior, la que nos lleva a la felicidad auténtica y a la serenidad imperturbable. Aceptar lo que no podemos cambiar no es rendirse, es sabiduría práctica. Imagina estar frente a un mar embravecido. No puedes calmar las olas, pero sí puedes ajustar tus velas. Esta metáfora tan sencilla se convierte en una herramienta de desarrollo personal, un acto de disciplina diaria. Epicteto no hablaba de resignación, sino de adaptación consciente. Si la vida te coloca en una situación incómoda o dolorosa, puedes elegir cómo sentirte al respecto. Esa elección te devuelve el poder, te convierte en un verdadero estoico. ¿Acaso no es esto meditación en acción? Reflexionar cada mañana, antes de enfrentarte al día, sobre lo que puedes controlar y soltar aquello que no te corresponde. Incluso en las relaciones personales, este principio cambia vidas. No podemos controlar las palabras o acciones de los demás, pero sí nuestra respuesta. ¿Cuántas veces nos dejamos arrastrar por la cólera o la tristeza ante comportamientos ajenos, olvidando que cada reacción que elegimos es un ladrillo más en la construcción de nuestra paz o nuestro sufrimiento? Epicteto enseñaba que el sabio se mantiene firme, centrado, sin dejarse sacudir por la marea de emociones externas. Practicar este tipo de equilibrio emocional no es fácil, lo sé, pero cada intento es una inversión en nuestra felicidad y en nuestra fortaleza mental. Y es que la aceptación estoica no significa apatía, sino compromiso con lo que sí podemos mejorar, nuestro carácter, nuestras decisiones y nuestra actitud ante la vida. Esto se convierte en una filosofía viva, en una forma de ser y actuar. Epicteto, con su serenidad ante el dolor y la injusticia, nos muestra que incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse, podemos mantenernos erguidos, invulnerables por dentro. Y mientras reflexionamos sobre cómo transformar nuestras emociones en virtud, la próxima lección nos llevará aún más profundo hacia la raíz de nuestras elecciones y cómo éstas moldean nuestro destino. ¿Has pensado alguna vez que, en cada instante, tienes un poder divino? Ese poder es la elección. Epicteto nos enseña que, aunque el mundo exterior esté fuera de nuestro control, siempre somos dueños de nuestra respuesta. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta revelación? Es como tener una llave maestra que abre la puerta a la libertad interior. En un mundo donde reina la inestabilidad, donde la incertidumbre parece acechar en cada esquina,
Ser capaces de elegir cómo nos sentimos y cómo actuamos es un acto revolucionario. Aquí se esconde uno de los pilares del estoicismo, la capacidad de mantener la serenidad incluso cuando la tormenta ruge, cuando un amigo nos decepciona, cuando perdemos un empleo o la salud tambalea. La mayoría reacciona desde la emoción desbordada, desde la angustia. Pero Epicteto nos llama a la reflexión, nos invita a pausar y preguntarnos, ¿qué interpretación le estoy dando a esto? Porque ahí radica la diferencia entre la ansiedad y la calma, entre la felicidad y la amargura. En la meditación diaria, los estoicos visualizaban posibles adversidades y se entrenaban mentalmente para recibirlas con disciplina y ecuanimidad. Esa práctica, tan sencilla y a la vez profunda, es un ejemplo concreto de cómo podemos integrar esta lección en nuestro día a día. Ser estoico es ser arquitecto de las propias reacciones. No se trata de suprimir lo que sentimos, sino de responder con sabiduría. La filosofía nos recuerda que cada elección emocional moldea nuestro carácter. ¿Te dejas arrastrar por la rabia o eliges la paciencia? ¿Respondes desde el miedo o desde la templanza? Aquí, el desarrollo personal cobra sentido, pues somos los artesanos de nuestra felicidad o de nuestro sufrimiento. En cada evento, Epicteto nos susurra al oído que poseemos la libertad de decidir cómo enfrentarlo, y que esta decisión determinará nuestra calidad de vida y nuestro equilibrio emocional. Esta lección trasciende la teoría, se convierte en un modo de vivir. Visualiza cada situación diaria como una oportunidad de ejercitar tu virtud. En el trabajo, en el hogar, en la calle, cada palabra que eliges decir, cada pensamiento que decides alimentar, es una muestra de tu grado de disciplina estoica. Y mientras caminas este sendero, percibirás cómo la filosofía se entrelaza con tu esencia, transformando la adversidad en tu mejor aliada. Pero la sabiduría de Epicteto no se detiene aquí. Aún queda otra llave que abre puertas hacia el crecimiento interior, la humildad y el aprendizaje constante. Epicteto, a pesar de convertirse en uno de los sabios más reconocidos de la historia, nunca dejó de considerarse un eterno aprendiz. Esta es una lección que desafía el orgullo humano, ese impulso de creernos ya completos o superiores. La verdadera grandeza, nos dice el estoico, radica en la humildad, en saber que siempre hay algo nuevo que descubrir sobre uno mismo y sobre la vida. Imagina llevar esta actitud a tu rutina diaria, cada conversación, cada error, cada dificultad, como una oportunidad de aprendizaje y autoconocimiento. No es solo filosofía, es una manera de convertirte en mejor ser humano cada día. En nuestra búsqueda de la felicidad y el equilibrio emocional, muchas veces tropezamos con la soberbia disfrazada de «yo ya lo sé». Pero Epicteto nos muestra que el sabio no presume de sabiduría, sino que permanece con la mente y el corazón abiertos. Aquel que practica la meditación estoica y la autodisciplina lo sabe. El verdadero maestro nunca deja de ser discípulo. Cada caída es una lección. Cada fracaso es una chispa que puede encender la llama de la transformación personal. La humildad, entonces, se convierte en la puerta hacia el desarrollo personal y la mejora continua. En un mundo obsesionado con la inmediatez y el reconocimiento, este principio nos enseña a valorar el proceso por encima del resultado. Epicteto nos recuerda que la vida es una escuela permanente. A través de la lectura de textos filosóficos, de la práctica diaria de la autodisciplina y de la meditación sobre nuestras emociones, podemos seguir puliendo el diamante interior que cada uno lleva dentro. La humildad es, en esencia, el terreno fértil donde germinan la virtud y la sabiduría. Y al igual que él, podemos caminar por la vida sabiendo que la serenidad y la fortaleza mental se cultivan a fuego lento. Cuando abrazamos la humildad, aceptamos también que somos vulnerables y falibles. Pero lejos de debilitarnos, esto nos fortalece,
Nos hace más pacientes, más comprensivos y más libres de las cadenas del ego. Ser humilde no es ser débil, es reconocer que el camino estoico es una senda sin fin, una búsqueda constante de equilibrio emocional y autoconocimiento. Y mientras adoptamos esta actitud de apertura, el mensaje final de Epicteto resuena con fuerza. Las dificultades no son obstáculos, sino maestros disfrazados. Aquí, Epicteto revela una de sus enseñanzas más profundas y para muchos más desafiantes de aceptar. Las dificultades no son castigos ni meros infortunios, sino oportunidades disfrazadas. Este principio resuena como un eco poderoso en la vida cotidiana de quien busca vivir con equilibrio emocional. ¿Cuántas veces has maldecido un revés en tu camino sin darte cuenta de que allí mismo se escondía la semilla de tu crecimiento? Epicteto nos invita a cambiar la lente con la que miramos las adversidades y a verlas como la mejor escuela para nuestra alma. En esta mirada estoica, cada problema es una lección que nos permite forjar la disciplina y la resiliencia necesarias para vivir con serenidad. Es en la incomodidad donde surge la verdadera fortaleza estoica. Imagina, por ejemplo, el impacto de enfrentar una pérdida, una traición o un fracaso profesional. Son momentos que bajo el filtro común generan desesperación o enojo. Sin embargo, Epicteto nos enseñó que ahí, en medio de la oscuridad emocional, es donde se prueba nuestra virtud. Podemos elegir ser moldeados por la adversidad o quebrarnos ante ella. Aquí es donde la filosofía deja de ser teoría y se convierte en una práctica viva. El desarrollo personal encuentra su terreno fértil en esas dificultades que nos incomodan, pero que también nos elevan si las abordamos con sabiduría y autodisciplina. Epicteto nos muestra que la adversidad es como el fuego que prueba la calidad del acero. Solo enfrentándonos a desafíos reales es que logramos templar el carácter y elevarnos por encima de las circunstancias. Los estoicos sabían que la vida no sería un paseo placentero y por eso buscaban deliberadamente dificultades voluntarias, ayunos, privaciones o entrenamientos de la voluntad que prepararan su espíritu para cuando llegaran las pruebas inevitables. Así, cuando la vida golpea, ya estamos preparados y no nos arrebata ni la felicidad ni la calma. La meditación diaria sobre la fugacidad y las pruebas de la existencia nos ayuda a anticiparnos y a recibir las dificultades con gratitud y ecuanimidad. Finalmente, Epicteto nos deja claro que son estos momentos duros los que nos hacen más humanos y más sabios. La adversidad se convierte en un taller espiritual donde se forjan las virtudes estoicas, la paciencia, la templanza, la fortaleza y la sabiduría. Aprendemos que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de caminar sobre ellos con la cabeza erguida. Y mientras dejamos atrás a Epicteto y sus enseñanzas inmortales, nos espera otro coloso del pensamiento, Séneca, cuyas palabras nos invitan a navegar los mares tormentosos de la vida con dignidad y coraje. Cuando las olas de la vida amenazan con volcar nuestra pequeña embarcación, es cuando más necesitamos un faro que nos guíe. Para Séneca, la filosofía estoica es precisamente ese faro, una herramienta esencial para mantener la serenidad y la claridad en medio de la tormenta. Este sabio romano no solo habló desde la teoría, su vida fue un campo de batalla constante, exilios, intrigas políticas, enfermedades. Sin embargo, siempre supo anclar su espíritu en los principios estoicos, utilizando la filosofía como una brújula para no perderse en la desesperación. Aquí, la meditación y la disciplina no son meros ejercicios intelectuales, sino salvavidas emocionales que nos permiten atravesar las crisis con entereza. Séneca nos enseña que en los momentos de caos es cuando más debemos refugiarnos en la sabiduría ancestral. En un mundo donde la incertidumbre parece gobernarlo todo,
Desde la economía hasta la salud, la filosofía estoica emerge como un refugio estable. Es en las horas más oscuras cuando más sentido cobra la reflexión diaria, la práctica del equilibrio emocional y la aceptación consciente de lo inevitable. ¿No es acaso la filosofía una aliada poderosa que nos ayuda a mantener la calma cuando la vida nos empuja hacia el abismo? Pero Séneca va más allá de ofrecer consuelo. Nos da una estrategia para actuar. En tiempos turbulentos, propone centrar la atención en lo que realmente importa, la virtud y la serenidad interior. Mientras otros se pierden en el miedo o la ira, el estoico observa con distancia, como si fuera un espectador que comprende la fugacidad de las emociones extremas. Esta mirada lúcida nos otorga una ventaja invaluable: actuar con templanza, sin ser arrastrados por la corriente de las circunstancias. Aquí es donde la filosofía se convierte en una aliada tangible, en un escudo que protege la paz mental y facilita la toma de decisiones sabias y justas. Por eso, Séneca no nos invita a huir de la realidad, sino a enfrentarla con el alma fortalecida por la práctica constante. La autodisciplina y la meditación se transforman en rituales diarios que preparan nuestro espíritu para lo impredecible. Así, la filosofía no es solo un refugio en la tormenta, sino un motor para navegar con propósito y dignidad hacia la calma. Y mientras seguimos explorando su legado, descubrimos que muchas veces el mayor sufrimiento no proviene de los hechos, sino de las tormentas que creamos dentro de nuestra mente. ¿Cuántas veces, querido amigo, has perdido la paz por situaciones que jamás ocurrieron? Séneca, con esa mirada aguda que atraviesa los siglos, nos enseñó que el mayor enemigo de la felicidad y del equilibrio emocional suele ser la mente inquieta. Nos atormentamos más en la imaginación que en la realidad, advertía con firmeza. Este pensamiento es oro puro para el desarrollo personal. La ansiedad que tanto nos paraliza nace, en su mayoría, de miedos anticipados, de fantasmas que construimos en la mente y que al final jamás se presentan. Es como si camináramos con una pesada mochila de preocupaciones imaginarias que en realidad nunca necesitábamos cargar. La filosofía estoica nos invita a observar esta tendencia natural y a desmontarla. ¿Te has encontrado alguna vez inmerso en pensamientos catastróficos que luego no se cumplieron? Esa es la trampa que Séneca desvela. La mente sin disciplina genera sufrimiento innecesario, y es ahí donde la meditación diaria puede ayudarnos a calmar las aguas internas. Antes de que el miedo te gobierne, respira y pregúntate: ¿está ocurriendo esto ahora o es solo una posibilidad futura? Con esta simple reflexión, tu mente se ancla al presente y te libera del peso de las conjeturas. Esta es la esencia de la práctica estoica: estar aquí y ahora, sin hipotecar tu serenidad al mañana incierto. Séneca nos recuerda que el sufrimiento anticipado debilita el espíritu y nos priva de energía vital que podríamos destinar a actuar con sabiduría. En lugar de prepararnos para la vida real, nos desgastamos por escenarios ficticios. El estoico, en cambio, observa el miedo, lo acepta, pero no le da más poder del necesario. La autodisciplina emocional es, en este sentido, un acto de liberación. El equilibrio emocional llega cuando decidimos soltar los y sí y abrazamos lo que es. Aquí es donde la filosofía se convierte en una aliada silenciosa que nos enseña a desarmar la ansiedad antes de que nos devore por dentro. Cuando aplicamos esta enseñanza de manera consciente, descubrimos que la vida es menos amenazante de lo que la mente nos hace creer. En la práctica cotidiana, esto puede significar enfrentar una reunión difícil, una conversación incómoda o una situación laboral complicada, sin permitir que la mente convierta la incertidumbre en una catástrofe mental. Y mientras Séneca nos libera de estas cárceles internas, nos conduce suavemente hacia otra lección esencial:
la de buscar voluntariamente ciertas dificultades para templar aún más nuestro carácter. Séneca, con la mirada sabia de quien conocía las fragilidades humanas, nos dejó una enseñanza que va contra la corriente de la comodidad moderna. Busca voluntariamente la incomodidad. Sí, querido amigo, es justo eso. El filósofo nos recomienda, con cariño y rigor estoico, exponernos a pequeñas privaciones para entrenar el alma. ¿Por qué hacerlo? Porque, al enfrentarnos voluntariamente a las dificultades, desarrollamos una resiliencia que nos protege cuando la vida, sin avisar, nos lanza desafíos reales. Este acto consciente de renunciar temporalmente a ciertos placeres o de asumir incomodidades menores es una gimnasia espiritual que fortalece la autodisciplina y nos acerca a la verdadera libertad interior. Imagina pasar un día sin tus comodidades habituales, sin lujos, sin alimentos exquisitos, sin el abrigo de la rutina segura. Séneca proponía justamente esto: dormir en el suelo, comer de manera austera, exponerse al frío, todo ello no para castigarse, sino para demostrar a uno mismo que la felicidad no depende de lo externo. Practicar estas dificultades voluntarias nos prepara mental y emocionalmente para los reveses inevitables de la vida. Y aquí es donde la filosofía se convierte en una herramienta práctica de desarrollo personal. Cuando te acostumbras a estar bien incluso con menos, el miedo a la pérdida disminuye y nace una libertad que ni las circunstancias más adversas pueden arrebatar. La práctica estoica de enfrentar privaciones controladas es una lección que, aún hoy, en la vorágine del mundo moderno, conserva su vigencia y poder. Si puedes caminar un tramo sin zapatos, soportar un ayuno consciente o enfrentar un día sin tecnología, no solo estás practicando autodisciplina, sino construyendo un espíritu inquebrantable. ¿No es acaso esto equilibrio emocional en su máxima expresión? Aprender a encontrar serenidad en la austeridad nos convierte en dueños de nosotros mismos, menos dependientes de lo externo y más centrados en la virtud interna. Séneca sabía que la adversidad es inevitable, pero que el alma entrenada soporta mejor los golpes de la vida. Por eso, cada pequeña incomodidad buscada es una inversión en fortaleza interior. En esta senda, la felicidad ya no se mide por el confort, sino por la capacidad de mantener la serenidad incluso cuando todo parece faltar. Y mientras adoptamos este hábito de entrenar la mente y el cuerpo para lo inesperado, Séneca nos susurra otra advertencia crucial. El entorno en el que nos movemos y las personas que elegimos también forjan nuestro carácter. Séneca, con su mirada penetrante y su estilo directo, nos advierte sobre una verdad universal. Nos convertimos en quienes nos rodean. La compañía que mantenemos moldea sutilmente nuestro carácter, nuestras emociones y hasta nuestras creencias más profundas. Aquí es donde el estoicismo nos exige un ejercicio de conciencia. ¿Estás rodeado de personas que elevan tu virtud, que fortalecen tu autodisciplina y que te inspiran al desarrollo personal? ¿O por el contrario, tu entorno alimenta la queja, la pereza y la superficialidad? Séneca nos llama a reflexionar y a proteger nuestro espacio mental y emocional como un tesoro sagrado. En la vida cotidiana solemos subestimar el poder de la influencia externa, pero la filosofía estoica lo deja claro. Si compartes tiempo con personas dominadas por la ira, la avaricia o la imprudencia, corres el riesgo de absorber esas mismas emociones, como quien inhala un aire viciado. Por eso, Séneca nos insta a rodearnos de quienes practican la templanza, la sabiduría y la serenidad. La elección consciente de las compañías es un acto de autodisciplina que impacta directamente en nuestro equilibrio emocional. Es preferible caminar solo con virtud que acompañado de quien arrastra el alma hacia la mediocridad. Este principio no es un llamado al aislamiento, sino a la selectividad sabia.
Cultivar amistades virtuosas es una manera de vivir el estoicismo en comunidad. Imagina compartir conversaciones profundas con personas que también buscan la felicidad auténtica, que meditan, que cultivan la disciplina y que ven la vida como un sendero filosófico. Este tipo de relaciones no solo enriquece la mente, sino que fortalece el espíritu frente a las adversidades. Séneca entendía que el entorno ideal es aquel que nos impulsa a ser mejores, a reflexionar y a actuar con prudencia. Así, cuidar nuestras compañías es cuidar de nuestra alma. Esta lección nos muestra que la filosofía no se limita a reflexionar en soledad, sino que también se vive y se respira en nuestras relaciones cotidianas. Elegir bien a quienes dejamos entrar en nuestro círculo es una muestra de sabiduría práctica. Y mientras Séneca nos guía hacia esta toma de conciencia sobre nuestro entorno, nos recuerda también que el tiempo que compartimos con otros y con nosotros mismos es limitado, y por ello debe ser vivido con urgencia y propósito. Séneca, con su mirada penetrante y su estilo directo, nos advierte sobre una verdad universal. Nos convertimos en quienes nos rodean. La compañía que mantenemos moldea sutilmente nuestro carácter, nuestras emociones y hasta nuestras creencias más profundas. Aquí es donde el estoicismo nos exige un ejercicio de conciencia. ¿Estás rodeado de personas que elevan tu virtud, que fortalecen tu autodisciplina y que te inspiran al desarrollo personal? ¿O por el contrario, tu entorno alimenta la queja, la pereza y la superficialidad? Séneca nos llama a reflexionar y a proteger nuestro espacio mental y emocional como un tesoro sagrado. En la vida cotidiana solemos subestimar el poder de la influencia externa, pero la filosofía estoica lo deja claro. Si compartes tiempo con personas dominadas por la ira, la avaricia o la imprudencia, corres el riesgo de absorber esas mismas emociones, como quien inhala un aire viciado. Por eso, Séneca nos insta a rodearnos de quienes practican la templanza, la sabiduría y la serenidad. La elección consciente de las compañías es un acto de autodisciplina que impacta directamente en nuestro equilibrio emocional. Es preferible caminar solo con virtud que acompañado de quien arrastra el alma hacia la mediocridad. Este principio no es un llamado al aislamiento, sino a la selectividad sabia. Cultivar amistades virtuosas es una manera de vivir el estoicismo en comunidad. Imagina compartir conversaciones profundas con personas que también buscan la felicidad auténtica, que meditan, que cultivan la disciplina y que ven la vida como un sendero filosófico. Este tipo de relaciones no solo enriquece la mente, sino que fortalece el espíritu frente a las adversidades. Séneca entendía que el entorno ideal es aquel que nos impulsa a ser mejores, a reflexionar y a actuar con prudencia. Así, cuidar nuestras compañías es cuidar de nuestra alma. Esta lección nos muestra que la filosofía no se limita a reflexionar en soledad, sino que también se vive y se respira en nuestras relaciones cotidianas. Elegir bien a quienes dejamos entrar en nuestro círculo es una muestra de sabiduría práctica. Y mientras Séneca nos guía hacia esta toma de conciencia sobre nuestro entorno, nos recuerda también que el tiempo que compartimos con otros y con nosotros mismos es limitado y por ello debe ser vivido con urgencia y propósito. Marco Aurelio, el emperador filósofo, es el ejemplo vivo de que ni la corona más poderosa te libra de las pruebas de la existencia. Gobernar Roma fue cargar sobre los hombros un peso colosal. Plagas que arrasaban ciudades, guerras que amenazaban las fronteras y traiciones que brotaban incluso de su círculo más cercano. Sin embargo, Marco Aurelio no sucumbió al caos. Su refugio fue la filosofía estoica. Mientras dirigía ejércitos y dictaba leyes, mantenía su mente anclada en las enseñanzas de Epicteto y Séneca. El estoicismo no era un adorno intelectual para él, sino un salvavidas en medio del naufragio de la vida pública y personal.
Este emperador nos enseña que el poder externo es insignificante si no se acompaña de disciplina interna. Marco Aurelio meditaba a diario, aún en los campamentos militares, y anotaba sus pensamientos en lo que hoy conocemos como meditaciones. Allí, entre reflexiones y confesiones íntimas, se revela un hombre que, pese a su autoridad absoluta, batallaba consigo mismo para no dejarse arrastrar por la ira, el miedo o la desesperación. ¿No es acaso esta una lección universal? No importa si eres líder de un imperio o de tu hogar, todos enfrentamos batallas que solo la filosofía puede ayudarnos a ganar. Las guerras externas eran brutales, pero las guerras internas eran las que más desafiaban a Marco Aurelio. Y aquí es donde el estoicismo cobra toda su fuerza. Mientras los campos se teñían de sangre y las enfermedades diezmaban a su pueblo, Marco Aurelio cultivaba la serenidad, la templanza y la fortaleza. En lugar de rendirse al sufrimiento, transformaba cada golpe de la vida en una oportunidad para practicar las virtudes estoicas. Aquí descubrimos que la filosofía no es un lujo de estudiosos, sino una herramienta vital para quienes deben sostener el equilibrio emocional en medio de las tormentas cotidianas. A través de su ejemplo, Marco Aurelio nos demuestra que las circunstancias externas nunca deben dictar el estado de nuestra alma. La adversidad es la maestra que nos da la oportunidad de vivir de acuerdo con la filosofía, de aplicar el desarrollo personal como un acto heroico en cada decisión diaria. Y así, en el corazón de cada batalla, el emperador hallaba su paz interior y la sabiduría para gobernar. Mientras nos sumergimos en sus enseñanzas, descubrimos que la clave está en algo tan simple como levantarse cada día con propósito y determinación. Marco Aurelio, aun siendo emperador, no permitía que la comodidad lo alejara de su disciplina estoica. Levantarse antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía, era para él un acto de poder interior. No se trataba solo de gestionar un imperio, se trataba de gobernarse a sí mismo. En sus meditaciones nos deja claro que empezar el día temprano, con reflexión y propósito, es un acto de rebelión contra la pereza y la procrastinación. ¿Acaso no hemos sentido todos la tentación de quedarnos bajo las sábanas? Pero Marco nos enseña que la verdadera felicidad y el equilibrio emocional comienzan al asumir el control de nuestro tiempo. Este sencillo hábito es una joya de la filosofía estoica aplicada. Al despertar antes que el resto del mundo, el estoico se regala un espacio de silencio y claridad para meditar, para recordar las virtudes que desea encarnar durante el día: la justicia, la templanza, la sabiduría y el coraje. Marco Aurelio entendía que si uno no domina sus mañanas, probablemente tampoco dominará sus decisiones. En ese instante íntimo, antes de las responsabilidades y los problemas, el alma encuentra un terreno fértil para sembrar la serenidad y la autodisciplina. Vivir con propósito, para Marco Aurelio, no era un concepto abstracto. Era levantarse con la firme decisión de servir al bien común, de actuar con virtud y de resistir las tentaciones del ego y la distracción. Hoy, en medio de la modernidad, este ejercicio es más necesario que nunca. ¿Cuántas veces te has visto arrastrado por la urgencia del día, sin detenerte a reflexionar sobre el para qué de tus acciones? Marco nos recuerda que cada amanecer es una nueva oportunidad para alinear nuestra vida con los principios del estoicismo y avanzar paso a paso hacia la excelencia personal. Y es que vivir con propósito es vivir desde la conciencia, desde la elección diaria de ser mejor que ayer. Cuando practicamos este hábito sencillo pero profundo, dejamos de ser esclavos de la rutina y nos transformamos en arquitectos de nuestra existencia. Marco Aurelio nos guía así hacia otra gran lección: comprender que los obstáculos no son enemigos, sino aliados que nos forjan y nos elevan hacia la grandeza interior. Si alguna enseñanza de Marco Aurelio ha resistido el paso de los siglos con fuerza indiscutible, es esta: el impedimento a la acción
avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta frase, sencilla pero poderosa, es el núcleo del estoicismo en acción. Nos invita a dejar de ver las dificultades como muros infranqueables y a comenzar a verlas como escalones hacia la virtud. ¿Te has detenido alguna vez a pensar que aquello que hoy te incomoda podría ser, en realidad, la llave que abre la puerta a tu desarrollo personal y a tu felicidad duradera? Marco Aurelio entendía que la vida no es un paseo sin sobresaltos. Al contrario, la adversidad es el escenario perfecto para que el alma despliegue su fortaleza y templanza. Cada desafío, ya sea una pérdida, una injusticia o un fracaso, se convierte en la oportunidad de practicar el equilibrio emocional y la autodisciplina que el estoicismo nos propone. En lugar de evitar el obstáculo o lamentarse por su presencia, el verdadero estoico lo enfrenta con serenidad, sabiendo que allí se encuentra la materia prima de su crecimiento moral y espiritual. Esta perspectiva cambia por completo la manera en que afrontamos la vida. Ya no huimos de las dificultades ni maldecimos los contratiempos. Al contrario, aprendemos a recibirlos con la certeza de que nos están moldeando, elevando y acercando a la sabiduría. En el día a día, esto puede aplicarse en los pequeños detalles: aceptar con serenidad un retraso inesperado, manejar con paciencia una discusión difícil o sobrellevar con dignidad una pérdida personal. Así, cada obstáculo se convierte en un ejercicio práctico de filosofía estoica. Marco Aurelio nos muestra que la verdadera felicidad nace de la capacidad de transitar las adversidades con coraje y virtud. Cada prueba es un maestro disfrazado, y al aceptarlo nos volvemos resilientes, sabios y más humanos. Con esta actitud, la vida deja de ser un campo minado y se transforma en un sendero de evolución personal. Y mientras nos dejamos impregnar por esta mirada estoica, Marco nos recuerda que, para enfrentar el camino con fuerza, debemos arraigar nuestro espíritu en las virtudes cardinales que guían cada paso. Marco Aurelio, al igual que sus predecesores, sabía que el alma humana necesita pilares sólidos para sostenerse en la tormenta de la vida. Y esos pilares son las 4 virtudes cardinales del estoicismo: coraje, templanza, justicia y sabiduría. Estas virtudes son como los 4 puntos cardinales que orientan la brújula de quienes buscan no solo sobrevivir al caos cotidiano, sino vivir con plenitud y propósito. Marco nos enseña que la verdadera felicidad y el equilibrio emocional nacen de la práctica consciente y constante de estas virtudes, como un artesano que día tras día pule su obra maestra interior. El coraje es la primera de estas virtudes. No se trata únicamente de valentía en el campo de batalla, sino de la capacidad de enfrentar la vida sin evasiones ni miedos innecesarios. Es el valor de afrontar la pérdida, la enfermedad o la crítica con serenidad, sabiendo que cada prueba es una oportunidad de crecimiento. Luego, la templanza nos enseña el arte de la moderación, de encontrar el punto medio y no dejarse arrastrar por los extremos del placer o el dolor. En un mundo que nos empuja a los excesos, la templanza es el refugio del sabio que elige con prudencia qué desea para su vida. La justicia, por su parte, es la virtud que guía nuestras acciones hacia el bien común. Marco Aurelio, como emperador y como hombre, entendía que no hay grandeza verdadera sin la búsqueda de la equidad y el respeto hacia los demás. Es vivir sin dobleces, actuando siempre con integridad y pensando en el bienestar colectivo. Y finalmente, la sabiduría, esa brújula interna que nos permite discernir entre lo que nos acerca a la virtud y lo que nos aleja de ella. Ser sabio no es acumular conocimientos, sino tener la claridad para aplicar esas enseñanzas en la vida diaria. Estas 4 virtudes, cuando se practican en conjunto, nos convierten en personas más completas y resilientes.
Marco Aurelio nos recuerda que la filosofía estoica es una hoja de ruta para la excelencia personal y que cada decisión es una oportunidad para encarnar estas virtudes. Y mientras meditamos sobre cómo implementarlas en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestras emociones, Marco nos lleva hacia una última reflexión profunda, la de vivir cada día recordando que la muerte es una aliada silenciosa que da sentido a cada instante. Memento mori, recuerda que morirás. Estas palabras, lejos de ser lúgubres, son un recordatorio de la urgencia de vivir plenamente. Marco Aurelio las abrazó con fuerza y con ellas marcó el tono de su vida y su gobierno. Reflexionar sobre la muerte no es sumirse en la tristeza, sino despertar a la conciencia de que cada segundo cuenta, que la vida no es una eternidad garantizada. El estoico que recuerda su mortalidad vive con intensidad, con propósito y con una serenidad que nace de la aceptación de lo inevitable. Así, la muerte deja de ser un enemigo temido y se convierte en una maestra sabia. Cada mañana, Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que podía no ver el atardecer. Esta meditación le ayudaba a priorizar lo importante, a vivir sin desperdiciar energía en conflictos banales o en placeres vacíos. Esta práctica estoica es un ejercicio transformador que podemos aplicar hoy mismo, detenernos unos minutos y recordar la brevedad de la existencia. Desde allí surge una claridad impactante. ¿Cómo quieres vivir este día? ¿Qué emociones, palabras o acciones merecen tu energía? Reflexionar sobre la muerte nos lleva a una vida más auténtica, más enfocada en la virtud y en el desarrollo personal. Memento mori nos enseña que la felicidad no está en prolongar la vida, sino en aprovecharla con sabiduría y templanza. Al contemplar nuestra finitud, cultivamos una perspectiva más serena y profunda sobre las adversidades diarias. Los pequeños problemas pierden su peso, y en su lugar nace una gratitud silenciosa por el simple hecho de estar vivos. Esta es la esencia del equilibrio emocional que Marco Aurelio y los estoicos nos proponen. Vivir cada instante con la mente clara y el corazón valiente. Así, cuando aplicamos esta lección a nuestra vida moderna, nos alejamos de la ansiedad y la prisa que nos roba la esencia de cada momento. La reflexión sobre la muerte, lejos de ser un acto sombrío, se convierte en una celebración consciente de la vida. Y mientras cerramos este viaje a través de las enseñanzas de Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, llevamos con nosotros la certeza de que el estoicismo no es solo una filosofía antigua, sino un arte de vivir que puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentamos el mundo y a nosotros mismos. Ahora te pregunto directamente, ¿cuál de estas lecciones estoicas resonó más contigo? ¿Qué enseñanza vas a aplicar hoy mismo para vivir con más serenidad y propósito? Me encantaría leerte en los comentarios, saber tu experiencia y cómo este conocimiento ha tocado tu vida. Si este video te ha aportado valor, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas enseñanzas que seguirán fortaleciendo tu desarrollo personal y tu equilibrio emocional. Y antes de despedirme, te recomiendo que no te pierdas el próximo video que ya está apareciendo en pantalla, donde seguimos profundizando en el poder transformador de la filosofía estoica. Soy Canal Despertar Estoico y te agradezco de corazón por acompañarme hoy. Hasta la próxima, discípulo estoico.